Un saludo cordial a la Universidad Santo Tomás. Nos place presentar este video de divulgación con interés o relación al proyecto establecido en la institución educativa Simón Bolívar en el departamento de Arauca y en la ciudad de Arauca, específicamente fronteriza con la hermana población venezolana. Gracias a los insumos de Pérez, tuvimos la oportunidad de realizar una matriz donde se pueden reconocer problemáticas muy importantes. Gracias a esta matriz pudimos reconocer el problema de la memoria social, la identidad de los estudiantes y reconocer a estos estudiantes que están en el tránsito de una nación a la otra como internacionalmente móviles. Subyace también el tema de migración. Ahora, los actores más importantes allí, tanto de manera estructural directa, son los estudiantes. Gracias al apoyo de padres y también de docentes, tenemos la oportunidad de reconocer esa construcción de memoria social. Para poder entender esta población, la hemos podido inscribir en nuestro proyecto como un estudio de caso, atendiendo a la normativa y a la estructura de pensamiento de Robert G. También se implementaron estrategias tales como la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Al momento de hacer los procesos de transcripción, notamos particularmente una relación con lo que presentaba el insumo de Pérez para nuestra asignatura. La importancia de que los instrumentos estén bien relacionados con los objetivos que nosotros tenemos planteados y adicional que estos instrumentos sirvan o estén en miras del reconocimiento de la población que deseamos atender. Para poder comprender esta relación intrínseca, voy a hacer lectura del problema y también de los objetivos. ¿Cómo se construye la memoria social en la población de estudiantes venezolanos internacionalmente móviles en la institución educativa Simón Bolívar? En este caso, es comprender la construcción de dicha memoria en la población de estudiantes que ya hemos enunciado. Los específicos, buscamos recopilar dichas narrativas y discursos que se encuentran presentes en esta población. Específicamente nos hemos enfocado entre los 14 y 17 años que comparten grado octavo, donde pues muy amablemente la docente Laura Pita puede hacer su intervención directa. También queremos interpretar los relatos de dicha memoria y adicional a ello queremos analizar la relación tanto en el contexto y la memoria recopilada. Es interesante recordar que los instrumentos utilizados están también relacionados con un enfoque que es el enfoque cualitativo. Por tanto, el estudio de caso dentro del enfoque cualitativo y con los instrumentos implementados permiten una tríada que permite no solamente conocer e interpretar dicha memoria social, sino también ponernos en los zapatos de esta población, entender sus dinámicas de tránsito en el territorio, su significación. Para seguir ahondando dichos aspectos, vamos a seguir escuchando a nuestros demás compañeros maestrantes. Es nuestro interés que este tipo de elementos comunicativos y divulgativos sigan profundizando en proyectos socioeducativos, los cuales puedan tener incidencia no solamente aquí en la universidad, sino también en el territorio donde se encuentran las vidas y los reconocimientos de las personas a las cuales nosotros deseamos aportar. Gracias, David. Así es. Este ejercicio académico también es un factor fundamental en la construcción de la memoria social de estos estudiantes que tienen una realidad muy poco abordada, pero que además tienen una situación fronteriza donde su desarrollo vital está en el territorio venezolano, pero su contexto educativo está en Colombia, lo que implica que en ese tránsito diario entre estos dos territorios, que además se realiza por el río Arauca, que es un cuerpo de agua que mide entre 50 metros en meses de verano y los 200 metros en los meses de invierno, funge también este río como una línea natural que divide a los... Entonces esta condición es especial y esta condición de frontera es un campo de aporte muy valioso en la construcción de la memoria, pues permitimos a través de este estudio analizar la interacción de factores como el territorio, la identidad y la memoria, y además el reconocimiento de esta incidencia y de esta relación de mutualidad. En este tránsito también hay muchos riesgos que se reconocen, riesgos naturales, riesgos de seguridad o riesgos sociales, porque
tenemos que tener en cuenta que a pesar de que estos dos territorios comparten una cultura muy similar, el hecho de que tengan que salir de su país tiene implicaciones en el desarrollo de su identidad, pues también están expuestos a experiencias y expresiones de xenofobia en el relacionamiento con las demás personas que conviven, pero que además, debido a que hacen parte de una institución educativa que no hace parte de su país natal, no tiene dentro de su currículo un proceso de integración de aspectos propios de la idiosincrasia de Venezuela, del país vecino. También, aunque este fenómeno de las migraciones es un tema de actualidad global y también tiene una transición y un retorno entre todos estos sectores fronterizos, esta realidad es muy poco abordada. El aporte de este estudio se plantea a través del enfoque que tiene con la población en su realidad tangible, en sus dinámicas de integración en esas zonas como Arauca, que es un municipio capital, es fronterizo, que tiene unas situaciones de conflicto muy complejas. Además tiene una economía basada principalmente de origen de las instituciones públicas, y estas realidades confluyen mucho, confrontan mucho las realidades de la población venezolana que está en la frontera, conocida como el Amparo, que tiene un poco de restricciones en comparación o relacionadas más bien como con las que se reconocen en Arauca, que hace parte de Colombia. En ese sentido, por eso la importancia de comprender, de interpretar y de analizar cómo se construye esa memoria y cómo ese contexto fortalece esa identidad de los niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 17 años que reconocemos para efecto de este estudio como niños y niñas o estudiantes más bien internacionalmente móviles, y quienes a su vez son nuestro sujeto de estudio. Además, dentro de este estudio se vinculó a padres y madres de familia que también hacen parte de la institución educativa Simón Bolívar, así como a docentes y personal administrativo que interactúan con esta población. Por mi parte, mi objetivo es presentarles de forma concisa los componentes claves de nuestro proyecto socioeducativo, que se enmarca en la investigación de la maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa, centrado en la construcción de la memoria social en los contextos de la movilidad humana. Esta descripción se centra en comprender la construcción de la memoria social en una población específica. Esta población son los estudiantes venezolanos internacionalmente móviles entre los 14 y los 17 años. Estos jóvenes viven un fenómeno típico y poco abordado, ya que su desarrollo vital se da en territorio venezolano, pero su formación escolar ocurre en Colombia. El estudio busca recopilar e interpretar sus narrativas para analizar cómo en ese contexto fronterizo y esa experiencia migratoria inciden en su identidad y en su memoria. Además busca analizar cómo las estrategias educativas pueden servir como un puente entre esa experiencia migratoria y una construcción de una identidad personal y colectiva. ¿Dónde se va a desarrollar? Los lugares y los espacios donde se realizan actividades serán en la institución educativa Simón Bolívar, un establecimiento de educación pública ubicado en Arauca, en el departamento de Arauca, en Colombia. Este lugar es crucial ya que tiene una frontera con el río Arauca, que es una frontera natural entre Colombia y Venezuela. Nuestros sujetos de estudio serán estudiantes internacionalmente móviles, que son los estudiantes así catalogados por las Naciones Unidas, que residen principalmente en Venezuela, en la población como el Amparo o Lagunitas, lo que implica que deben transitar diariamente la frontera acuática, que es el río Arauca, a menudo en canoa para llegar a su centro educativo. ¿Cuándo se va a hacer esa ruta temporal en que se realizará? Se realizarán 3 fases, cada una delimitada en un segmento aproximado de 3 meses. Una primera fase de problematización y construcción teórica, una etapa inicial para definir el problema y el marco conceptual, una segunda fase de abordaje al grupo estudiantil implementando trabajo de campo, estrategias educativas, y una tercera fase de evaluación de resultados, donde vamos a evaluar los resultados emergentes para validar de esta forma la generación de nuevo conocimiento. Respondiendo a la pregunta cuántos, qué cantidad de actividades específicas vamos a llevar a cabo,
El proyecto emplea una metodología de estudio de caso con un enfoque cualitativo. Esa recolección de datos se realiza principalmente a través de dos técnicas: entrevistas semiestructuradas y grupos focales. En cuanto a la cantidad de participantes y actividades de recolección, se llevan a cabo entrevistas a 10 estudiantes internacionalmente móviles entre los 14 y los 17 años, y se realizarán grupos focales como otras fuentes de información primaria que incluyen profesores, padres, tutores de los estudiantes, y se calcula convocar unas 12 personas por foco, estudiantes en grupos de A4. Ante la pregunta de qué técnicas vamos a usar, las técnicas se centran en la comprensión de la experiencia humana y sus significados. Una entrevista semiestructurada es una guía de preguntas abiertas que se dirige de forma conversatoria. Esta técnica va a ser fundamental para acceder a la percepción y conocimientos de los actores en su contexto natural, y este enfoque permite que la fenomenología y la hermenéutica se explore en profundidad a través de los relatos y las narrativas de los participantes. El análisis de datos será mediante una triangulación de las entrevistas, los grupos focales y el contexto, y en una codificación temática. ¿Y con qué medios y recursos necesarios de instrumentos los vamos a realizar? Los instrumentos serán las guías de la entrevista semiestructurada, las guías del grupo focal, y para el manejo y análisis de esta gran cantidad de datos narrativos se empleará el Atlas T, o alternativamente un programa similar que es el Envivo. Estas narrativas de los estudiantes serán grabadas en medios magnéticos y probablemente sean utilizados en un podcast que está en construcción. Contamos con el apoyo institucional, la experiencia de la institución educativa Simón Bolívar, que históricamente atendió a esa población en la frontera. También al ecosistema educativo en Arauca, que es complementada con el apoyo de la comunidad, con iniciativas de programas de alimentación escolar que están en el colegio, y estrategias de regulación migratoria, fortaleciendo el acceso y la permanencia de los estudiantes migrantes.